Hoy quiero que pensemos en dos palabras: dar gracias. Esas dos palabras que las consideremos hoy. Un estudio científico. Un estudio científico, extracté algo del internet que quiero leerles. Y dice que un estudio de gratitud realizado por Robert Emmons en la Universidad de California y su colega Mike en la Universidad de Miami, a los participantes asignados al azar se les dieron tres tareas distintas. Entonces, miren lo que hicieron ellos. Son personas eh, de universidades y también hay estudios científicos con respecto al tema. Ellos hicieron lo siguiente. Estas personas que participaron en este estudio, todos llevaban un diario personal. Uno de esos grupos describía las cosas que le hacían sentir agradecimiento. Otro explicaba todo aquello que les fastidiaba y el último hacía un seguimiento de los eventos neutrales, o sea, que ni les fastidiaba ni les producía agradecimiento. Al cabo de 10 semanas, los participantes en el grupo de gratitud se sentían un 25% mejor que los otros grupos. Reportaron menos problemas de salud y rendían un promedio de 1.5 horas más. En otras palabras, ser agradecido hace mejorar la salud física y mental. Esto según este estudio. Pero ¿cómo les parece que mucho antes que estas personas lo dijeran, ya la Biblia lo decía? Ya la Biblia lo dice. Y es lo hermoso de la palabra de Dios, que estas cosas que los científicos descubren, estas conclusiones a que llegan con estos estudios, estas personas, estos profesionales, ya lo vemos allí en la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene la razón y porque cualquier conocimiento tiene su origen primero en Dios. Él es el dueño del conocimiento eterno y completo. Él es Dios y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Y llegando a esta fecha, finalizando este año, quiero que reflexionemos. Vamos a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 7. Levítico 7. Los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenían sacrificios. Cuando llegamos a Levítico capítulo 7, vemos iniciando capítulo 7 que habían unas ofrendas por la culpa. Cuando usted ve el versículo 1 allí en capítulo 7, dice, asimismo, voy a compartirles una presentación. Voy a compartirles una presentación, permítanme, por favor. Decíamos que allí en Levítico capítulo 7, comenzando capítulo 7, vemos en el versículo 1 una ofrenda por la culpa. Versículo 1 dice, así mismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Versículo 2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Entonces, este está hablando de un sacrificio por la culpa, comenzando el capítulo 7 de Levítico. Cuando llegamos al versículo 12, 7, versículo 11, dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias,
Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Aquí es interesante. Primero habla del sacrificio por la culpa, comenzando el capítulo 7, pero después habla del sacrificio por acción de gracias. Y esta persona que tenía ese sacrificio de acción de gracias era porque ya había ofrecido el sacrificio por la culpa. Si ustedes se fijan, para el sacrificio por la culpa se necesita de una muerte, de la muerte de alguien. El versículo 2 dice que van a degollar la víctima por la culpa. Tortas sin levadura, amasadas con aceite, son hojaldres y flor de harina. Todo sin levadura. Todo sin levadura. Muy bien. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué podemos ver de esto? Que la persona que ofrece el sacrificio de acción de gracias es una persona que ya está en paz con Dios. No se ofrecía para aquel momento en Levítico la acción de gracias por parte de alguien que quería conseguir la paz con Dios, sino por alguien que ya tenía la paz con Dios. Vamos a trasladarlo a este tiempo. La manera de conseguir la paz con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra que Él hizo. Confiando en lo que Él hizo por nosotros, podemos tener paz con Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ya habiendo solucionado el tema de la salvación, encontramos en medio de esa relación con Dios un corazón agradecido. Permítame que aquí hay algo. Hay dos personas que quieren entrar a la reunión y no he podido admitirlas. Este sacrificio, como les decía, de acción de gracias, se hacía por personas que ya disfrutaban la paz con Dios, que ya tenían la paz con Dios. Vamos al Salmo 26. Entonces encontramos la gratitud no como una manera de conseguir la paz con Dios, sino que la gratitud es una respuesta a que ya tengo paz con Dios. Espero estarme haciendo entender. Yo soy más agradecido con Dios y realmente puedo tener gratitud con Él en la medida en que ya tengo la tranquilidad de que las cosas con Dios se arreglaron, de que mis pecados han sido perdonados, de que he sido cubierto por su gracia, por la gracia de Dios. En esa medida, yo tengo mi corazón más abierto a expresar la gratitud a Dios. Y esa gratitud debe ser expresada en limpieza, en pureza. Por eso, cuando miramos en Levítico 7, vemos que son sin levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado. Son sacrificios sin levadura. Voy a intentar compartir nuevamente porque me estaba molestando aquí la presentación. Voy a intentar compartir y si no, lo dejamos sin presentación. Aquí en Salmo 26, versículos 6 y 7, dice, ¿me quiere ayudar de pronto Elkin? Leyendo ese versículo 26, 6 y 7.
Lavaré en inocencia mis manos y así andaré de tu altar, oh Jehová. Andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para clamar con voz de acción de gracias y para contar con todas tus maravillas. Muy bien, gracias. Entonces dice, lavaré en inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar. Y dice, para exclamar con voz de acción de gracias, porque el pecado en el que cree, en el creyente, impide ser agradecido con Dios. Pero cuando yo estoy en la cotidianidad, teniendo ese encuentro con Dios, recuerdo cuando Pedro, el Señor estaba lavando los pies de los discípulos y Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Entonces el Señor le dijo, eh, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, no solamente los pies, lávame todo. Y el Señor le contesta, el que está limpio no necesita sino lavarse las manos y los pies. Porque nosotros, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Pero en el día a día podemos ensuciar, por así decirlo, nuestros pies con el polvo del pecado. Y en ese diario caminar, Dios quiere que tengamos un encuentro de limpieza con Él, de confesar el pecado, de ese encuentro con Dios diario, donde no estoy pidiéndole perdón por todos los pecados de toda mi vida, porque ya los ha perdonado, pero donde estoy reconociendo que hoy hice algo que no debía haber hecho, que pensé algo que no debía haber pensado, que dije algo que no debía haber dicho. Y dice, lavaré en inocencia mis manos. Y versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias, cuando mi corazón está limpio, está con vía libre, está despejado para ser más agradecido con el Señor, para expresar mi gratitud. Y eso es lo aún más cuando llegamos a momentos como terminar año, como tantas otras cosas, otros momentos que podemos tener, es para sentarnos, meditar y reflexionar, y ese meditar y evaluar lo que ha sido este año, con toda seguridad que sale un gracias a Dios, una gratitud para una voz, dice aquí en el Salmo 26, una voz de acción de gracias. Cuando miramos allí en Lucas capítulo 22, encontramos en Lucas capítulo 22 algo hermoso. Y era ese último momento de intimidad mientras el Señor estaba aquí en la tierra entre él y sus discípulos. ¿Cuándo fue como ese último momento como de intimidad entre Jesús y sus discípulos en el, antes de que él partiera aquí en la tierra, allí en la cena del Señor? Y dice versículo 14, cuando de Lucas 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan, ¿y qué hizo? Dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es dado a hacer esto en memoria de mí. Cuando miramos hacia la obra del Señor Jesucristo, y como cantamos ahora, me has tomado en tus brazos, me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Cuando miramos la obra del Señor Jesucristo, no podemos otra cosa que llenarnos de gracias. Y aquí lo interesante es que el que está dando gracias por el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo entregado por nosotros. Quien está dando gracias por el pan es el mismo Señor Jesucristo. Él mismo está dando gracias por aquel pan que representaba su cuerpo que iba a ser partido por nuestros pecados. Oh, cuántas gracias a Dios. A usted le han llegado a hacer un favor, le han llegado
a dar un dinero en momento de necesidad, le han llegado de pronto a albergar de pronto en algún momento su familia, estaba usted sin techo y le albergaron la familia, usted quedó súper agradecido. Muchas gracias, usted por el resto de su vida está tan agradecido por alguien que le dio un techo a su familia cuando ustedes estaban desprotegidos. ¿Cuántas más gracias debemos dar por el Señor Jesucristo, que nos amparó por su gracia con la obra del Salvador y nos amparó por la eternidad? Por la eternidad. ¿Cuánto tiempo es eso? Merecíamos estar en el infierno, pero Él nos rescata y nos da un lugar en el cielo. Entonces, ¿cuántas gracias debemos darle? El mismo Señor Jesucristo dando gracias allí por el pan. Gracias. Entonces, no debemos de cansarnos. En el 2020 le dimos gracias por la obra de Él y vamos en el 2021 a no cansarnos y hasta la eternidad. Señor, gracias. Gracias porque me has dado paz, me has dado salvación en Cristo. Allí en Romanos 14, Romanos capítulo 14. Si aún tú no sabes qué pasará contigo en la eternidad, si aún cuando piensas en tus pecados no estás tranquilo porque sabes que has pecado y estás sucio delante de Dios, aún hoy puedes levantar la mirada y decir: Cristo, gracias porque pagaste por mí, porque moriste en mi lugar, porque cargaste con mi pecado. Acepto hoy la salvación que quieres darme. Hoy lo puedes hacer también. Allí en Romanos capítulo 14, la Biblia es admirable porque habla de todos los temas. Y aquí en Romanos capítulo 14 dice, versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Bueno, para este punto no necesitamos entender esto. Lo que sigue es importante. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí está hablando de una práctica, de algo que debería ser rutinario, cotidiano en nuestras vidas, en nuestras familias. Dar gracias a Dios por la provisión de alimento, dar gracias a Dios por la provisión de pagar el arrendo, dar gracias a Dios por sus cuidados a la familia, dar gracias a Dios. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. ¿Lo estás haciendo en familia? ¿Lo estoy haciendo en mi vida personal? Cuando recibo aquel cheque, cuando recibo aquel dinero, cuando recibo mi sueldo, allí yo sé que lo sudé, lo trabajé muy bien, pero ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la salud para poder trabajar? Tú puedes decir, eso lo gané con mi sudor. Sí, lo sudaste, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te ayudó a levantar en el día a día para afrontar ese trabajo por el cual hoy puedes reclamar un dinero? ¿Quién fue? Pues el mismo Dios. Y por eso, cuando recibes tu cheque, cuando recibes tu dinero, cuando recibes tu pago, le das gracias, dices: Señor, gracias, porque esta provisión es tuya, viene de tu mano. Eso lo estás haciendo. Cuando vas a pagar el arrendo de tu casa, puedes decir: Señor, gracias, porque tengo aquí para pagar a tiempo mi arrendo. Cuando vas a pagar tus servicios públicos, tu teléfono, lo que estés pagando, Señor, gracias. Aquí dice, es en la vida cotidiana, de eso está hablando aquí, de en la vida cotidiana ser agradecidos. Y aquí está mencionando el comer. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y allí en Efesios capítulo 5, perdón, Tesalonicenses, es Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ahí adelante de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 16. Dice, estad siempre gozosos,
siempre, o sea, usted siempre se debe levantar por la mañana su sonrisa y por la noche sonriendo, aunque todo esté mal. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en medio de lo que yo viva, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que tenga, las que sea que esté viviendo, yo debo tener ese encuentro con Dios donde descargue esa presión que tengo, esa angustia, ese dolor que pueda tener. Y en ese expresarlo y descargarlo y entregarlo al Señor, tú vas a sentir una paz profunda, tú vas a sentir gozo, porque sabes que Dios se encargó. Y no es que te despreocupaste ya. El tema puede seguir, la enfermedad, la necesidad, la dificultad en casa puede seguir, pero hay algo en tu corazón que te da tranquilidad. Es Dios. Es Dios mismo quien te da esa tranquilidad. Entonces dice, 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar, o sea, continuamente. Y versículo 18, y tómelo y apúntelo y guárdelo en el corazón. Este versículo 18, dad gracias. ¿En qué? En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. ¿Cómo así? En lo bueno, dar gracias, pero también en lo malo. Sí. En los días fáciles, sí. Y en los días complicados, también. En la salud hay que dar gracias. Y en la enfermedad, dad gracias en todo. ¿Por qué voy a dar gracias cuando estoy enfermo? Porque Dios te consuela. Porque Dios provee para las medicinas. Porque Dios provee el médico. Porque en medio de la tristeza que tú sientes, sientes el amparo de Dios, la compañía de Dios, el consuelo de Dios. Por eso puede dar gracia en medio de un momento de dificultad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias no solamente, no es como algo que tú haces extra. No, está dentro de la voluntad de Dios. De otra manera, lo pensamos de otra manera. Si yo no doy gracias, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si estoy dando gracias en todo, estoy en la voluntad de Dios. Hay razones para darle gracias a Dios en el 2020. Hay razones para darle gracias a Dios finalizando este año. Señor, te damos gracias, porque Señor, no ha sido un año fácil para algunos. Algunos tal vez perdieron el empleo, algunos tal vez por algunos meses no tuvieron ingresos, algunos tal vez se han enfermado, algunos tal vez en alguna parte han perdido un familiar. Pero Señor, no podemos dejar de verte a ti detrás de todo. Cuando se pierde, cuando nos duele, ¿quién está ahí al lado? ¿Quién está limpiando las lágrimas? ¿Quién está dando el abrazo que necesito? ¿Quién está dando la palabra oportuna cuando siento que desmayo? Cuando siento que caigo y no puedo levantarme. ¿Quién está ahí cada día? A pesar de mi infidelidad, a pesar de mi deslealtad y de mi fe que se desmorona fácilmente, ¿quién está ahí? ¿Quién me guarda? ¿Quién me cuida? ¿Quién me ayuda? Señor, gracias. Eres tú, Señor, siempre. Eres tú, Señor, y por eso en esta oportunidad queremos aprovechar y decir gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias por tu fidelidad.
Gracias por ampararnos. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestro muro de protección. Gracias, Señor, por todo. A ti alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso del Salvador. Amén. Gracias, Dios del cielo.